Radio La Clave. Así es, ya son las 8:38 y sigues este viernes en el mostrador en La Clave. El Ministerio de Salud informó que toda la región metropolitana retrocederá a cuarentena a partir de este sábado, medida que comenzará a regir a las 5 de la mañana. Bueno, de mañana sábado, de hecho. La determinación se basa en las altas cifras de contagio de las últimas semanas y también en la escasez de camas críticas, de las cuales hay 182 disponibles en el país. Conversamos de esta situación con Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muy buenos días, Darwin, bienvenido al mostrador en La Clave. Hola, Macarena, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Darwin. Y en tu calidad de presidente de la SOCHIMI, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y por lo mismo un especialista en esto, ¿tú estás de acuerdo con la cuarentena para toda la región metropolitana, como para que partamos la conversación desde la base, ¿no? Bueno, yo creo que sí, conceptualmente las cuarentenas obviamente disminuyen lo que es la movilidad, ¿cierto? Y el contacto entre las personas. Como este es un virus respiratorio, pues la lógica dice que al disminuir la movilidad y el contacto disminuyen los contagios. Las dos grandes experiencias de cuarentena que hemos tenido, tanto en la primera ola como en la segunda, han impactado en este tema, que es la disminución de casos diarios. Por lo tanto, teóricamente sí sirven. Obviamente ahí ya uno podría discutir que obviamente el tema que ver con el respeto a la cuarentena, la fiscalización o el tema, ¿cierto?, de los trabajos esenciales, en fin, pero las cuarentenas en sí me parece que sirven. Por lo tanto yo creo que estamos de acuerdo con eso. Darwin, ¿y no sería bueno, como en otros países donde son mucho más efectivas, porque aquí llama la atención lo poco efectivas que son? En otros países dicen, ya, vamos a guardarnos todos por 2 semanas, y todos se cuadran detrás de esas 2 semanas y después se abre y se deja de estar en cuarentena. Acá como que llegan estas medidas y nadie dice hasta cuándo, duran meses a veces. Hablábamos hace un rato de la sensación de incertidumbre que generan, y que también eso puede tener un poco que ver con el efecto de que la gente finalmente no las cumple, porque claro, dice hasta cuándo, le quitas efectividad, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Deberían tener tiempos de duración como en otros países? O avisar ese tiempo, eso es un poco lo que planteamos, que es como que nos proyectemos todos juntos en saber que son finitas, que tienen un deadline en algún punto, en 3 semanas, 2 semanas, como dice Federico. O sea, sí, claro, sería ideal que de repente uno pudiera determinar que lo que se le llama el lockdown, finalmente, que es dejar de hacer todo por un tiempo determinado y ver los efectos y salir. Incluso en esta etapa supone que se contemplaba que no deberíamos estar más de 4 semanas en cuarentena. Sin embargo, los números no caen. Entonces ahí el siguiente caso, lo siguiente es analizar finalmente qué está pasando y por qué no caen los números, y esto probablemente se deba un poco a lo que refieren ustedes de el aumento de la movilidad, la poca adherencia, ¿cierto?, la poca fiscalización y finalmente las cuarentenas que no son cuarentenas, por lo menos lo que hemos visto aquí en la región metropolitana durante este tiempo. Entonces, claro, una opción sería hacer esta especie de lockdown, no cierre total, pero yo dudo también de que esto pudiera tener una gran adherencia, y ya vimos algunas críticas ayer a la medida que se tomó de mandar a cuarentena a toda la región metropolitana. Entonces, la verdad, conseguir que todo el mundo se alinee frente a eso, yo lo veo cada vez más difícil. Claro, es que empieza como la sensación que me queda a mí de las conversaciones que uno tiene con los cercanos, con los amigos, qué sé yo, es como ¿hasta cuándo? Si ya nadie la cumple. Entonces, claro, hay como una sensación de cómo retrocedemos a ponerla en valor, ¿no? A entender la validez, lo importante que es en sí misma, como tú bien definías al principio. O sea, la cuarentena, sí o sí, bien respetada, genera una baja de cifras porque, lo que decías tú, se transmite en el aire el contagio, ¿no? Entonces, con menos movilidad, evidentemente van a bajar los contagios. El tema es que hoy día, como uno vuelve para atrás cuando ya no le crees a una medida. Ese es como lo que queda en el ambiente, la sensación, ¿no? Darwin. Sí, claro, exacto. Yo creo que ahí es que lo que pasa es que eso también tiene que ir detrás de un concepto que nosotros hemos pedido que siempre que haya, que es el tema del discurso del riesgo, finalmente. Es decir, yo estoy haciendo todo esto porque esta situación está realmente compleja, la gente joven está ingresando a las UCI, muy grave, se está muriendo. Mientras no terminamos de vacunar a la gente, debemos cuidarnos, y por lo tanto, como esto no baja, debemos tomar medidas más radicales como la cuarentena. Pero
pero la gente tiene que entender por qué se está haciendo y no en el fondo y conseguir que la gente se alinee finalmente y no lo tome como que lo están molestando o le están perjudicando. Darwin, para que avancemos con este tema, cuéntanos, por favor, en qué situación están actualmente las salas de cuidados intensivos de las clínicas y hospitales. ¿En algunos ya está ocurriendo este famoso dilema de la última cama? Las UCI en este momento en este país están muy llenas. Ustedes han visto los reportes del ministerio que hablan de que estamos 96-97% con alrededor de 200 camas aproximadamente disponibles. Hoy día, por ejemplo, tenemos 195 cupos disponibles y en solo la región metropolitana tenemos 42, que es absolutamente nada para una región tan grande. Entonces estamos en una situación de prácticamente UCI llenas, digamos, con obviamente espacios en los hospitales muy reducidos para recibir gente, no solo COVID y no COVID. Obviamente que eso hace que esta sea una situación muy complicada, muy catastrófica, digamos, porque el prácticamente no tener camas hace muy difícil hacer todos los movimientos. Ahora, con respecto al tema del dilema de la última cama, eso es un tema, yo creo que no ha sido así en la medida de que hay camas disponibles. Cuando hay camas disponibles siempre hay posibilidad de mover pacientes. Pueden haber habido casos especiales, por supuesto, donde la posibilidad de dar camas puede haber sido nula y se optó por no manejar un paciente en UCI. Pero como política se ha desarrollado muy bien todo el tema de gestión camas, donde se mueven pacientes hacia distintos hospitales, incluso hacia distintas regiones, y por lo tanto como política de Estado, digamos, y como política nuestra, como médicos, nunca ha existido el tema del dilema de la última cama. 8:45, seguimos conversando con Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI. Hablabas de que hay menos de 50 camas en Santiago y a mí me parece que hay ahí un punto muy importante. Bueno, como hablo de Santiago, pero también hablamos de que en la totalidad del país son menos de 200. Y pusiste el punto en que no solo tenemos que hablar y tener conciencia de que hay COVID y una demanda permanente de camas y de hospitalizaciones por esta enfermedad, sino que hay un montón de otras enfermedades que tienen urgencia. ¿Cómo podemos equilibrar eso o cómo podemos poner en conciencia a la gente de esa realidad? Porque en el fondo, no sé, la gente que tiene cuidados o necesidades permanentes con sus enfermedades, dializarse, se me ocurre, por ejemplo. No se puede parar de hacer. Entonces, ¿cómo conviven estas otras enfermedades y cómo ponemos conciencia en que necesitamos espacio también para cubrir otras demandas de enfermedades? Bueno, supone que los hospitales en general están funcionando con las demandas básicas que ya están establecidas previamente. Por ejemplo, en el caso de las diálisis, la mayoría de los chilenos se dializan en centros de diálisis, pero cuando hay necesidad de hacerlo en el hospital, eso está más o menos garantizado. Lo mismo la atención, por ejemplo, al paciente pediátrico y las cirugías que son urgencias, ¿cierto? O cirugías que, por ejemplo, algunas oncológicas que requieren que se hagan muy pronto. Ahora, lo que estamos más problemados sin duda es la atención de urgencia y que eso derive en la necesidad de una cama de mayor complejidad. Y ustedes han visto también que esto no tiene que ver ni siquiera con que sea público-privado. Las grandes clínicas privadas del sector oriente, por ejemplo, tienen pacientes hospitalizados en la urgencia. Entonces, esta es una escasez transversal de camas críticas y de servicios de urgencia atrochados en todo el país, no solo en la región metropolitana. Eso hace, por supuesto, de que ante el requerimiento de cualquier persona de una cama crítica, por ejemplo, por otro motivo, un accidente, un infarto, etcétera, se hace muy difícil la atención en este momento y, como les digo, no importando ni qué religión tenga, ni qué posición socioeconómica tenga, ni qué clínica vaya. O sea, en este momento es una saturación completa. Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI. Darwin, algunos expertos proyectan incluso alrededor de 10.000 contagios para las próximas semanas. ¿Está nuestro sistema de salud en condiciones de resistir esos niveles, atendido lo que estamos conversando? Es muy difícil. Obviamente que aquí hay entre comillas, un doble análisis que tiene que ver uno con el tema de los casos propiamente tal, ¿cierto? Y el impacto que esos casos tienen finalmente en el ingreso hospitalario de camas de UCI. Nosotros seguimos manteniendo más o menos una proporción de que el 2,5% de los pacientes va a requerir cama de UCI,
por lo tanto, si tenemos 10.000 casos, el sistema obviamente no va a aguantar, digamos, porque eso va a requerir que se sigan abriendo más camas y ya estamos en 4.500 y el seguir abriendo se hace cada vez más difícil por múltiples motivos. Entonces, obviamente, yo creo que no tenemos mucha opción de soportar 10.000 casos, digamos. Por eso es que distintas estrategias como cada vez, las cuarentenas, mejorar la trazabilidad y seguir con la vacunación de forma muy intensa, nos tienen que llevar en algún momento a poder ya bajar los casos. En ese sentido también me parece importante, hablábamos al principio de la falta de comunicación, de entender cuántas personas están en situación crítica o quiénes son o las características. ¿Nos podrías definir hoy día quiénes están ocupando esas camas? Porque es importante poner a la vista, creo yo, que es gente joven, o sea, la primera ola era bueno, es gente mayor que tiene preexistencia de otras enfermedades, etcétera, etcétera, pero hoy día también está llegando gente de 50 y menos, como decías en un momento, a hospitalizarse con necesidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿podríamos hacer como una radiografía de esos pacientes? ¿O de la gran mayoría de quienes son? Hubo un cambio total del perfil de pacientes que hubo con respecto a la primera ola en esta. Tenemos muchos más pacientes jóvenes, sin duda. De hecho, según por las estadísticas ministeriales y es lo que nosotros vemos también, el grupo de menores de 39 años es actualmente el grupo que más ocupa las camas críticas, y eso obviamente es muy preocupante y llama mucho la atención. Obviamente que es el tipo de población que probablemente está en más movimiento, en la fuerza laboral más activa, y es la población que está en proceso de vacunación, por lo tanto la mayoría de ellos no tiene cumplido obviamente su inmunización. Entonces eso también obviamente llama a la atención un poco de la gente para que entienda que ya esta no es una enfermedad de viejo, ni mucho menos, por lo contrario es una enfermedad actualmente de jóvenes. Incluso de ellos tenemos jóvenes que uno no tienen antecedentes, muchas veces son flacos, jóvenes. La verdad que es muy terrible en el fondo tener que conectar a ventilación mecánica a personas que tienen en el fondo mucha reserva fisiológica, pero que el virus está siendo muy agresivo con ellos. ¿Eso también tendrá que ver con el cambio de cepa o el avance de la cepa brasilera, por ejemplo, que es más dura? O la India parece que también está circulando ahora, ¿no? O sea, los números que se tienen y de los que sabemos que sin duda la cepa brasileña ha sido la protagonista de esta ola en cuanto a la contagiosidad y a la agresividad también en algunos pacientes, y es la preponderante sin duda en los contagios en Chile en este momento. Y en el caso de la India, ya entró, ayer yo leía que había un caso en Perú, no sé muy bien qué pasa en Chile, y también se habla de que es bastante agresiva, ¿no? Sí, no tengo detalles acerca de si hay habido reportes de cepa india, la verdad. Nosotros tenemos antecedentes de la cepa inglesa, que ha disminuido harto, tengo entendido, y bueno, y la brasileña sobre todo. Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Darwin, si es que faltan camas y sí, todavía hay pocas, pero hay disponibles para pacientes críticos, pero si suben los contagios como proyectan algunos modelos matemáticos, que va a ocurrir, producto que falta mucha vacunación todavía, sobre todo a los más jóvenes. Si se habilitaran más camas, ¿hay cómo atenderlas? Porque, por ejemplo, se podrían habilitar carpas, hospitales de campaña de las Fuerzas Armadas que están preparadas para hacerlo si hiciera falta. Son hospitales de campaña pensando en eventos bélicos, pero bueno, se pueden ocupar, ¿cierto?, en una situación como esta. Pero ¿hay cómo atenderlas? Porque ¿qué sacaríamos con tener cientos de camas adicionales en hospitales de campaña si no hay personal para atenderlas, personal especializado? ¿Hay una reserva, por así decir, de personal especializado, Darwin Acuña? No, para nada, no hay reserva. Obviamente que el sistema de salud frente a la demanda tiene que responder como sea, digamos, y si es necesario llegar a 5.000 camas, habrá que hacer lo necesario para hacerlo, digamos, no podemos dejar a la gente sin atención, pero de que estamos en problemas sobre todo con personal, eso es sin duda, digamos. El personal que maneja UCI es un personal especialista, que tiene que estar al tanto de lo que es el manejo de un ventilador mecánico, de un paciente grave, en fin. Entonces, obviamente ese personal no existe, digamos. Imagínense que nosotros teníamos 1.100
1.100 camas más o menos antes de la pandemia, y ahora estamos en 4.000, hemos cuadruplicado la cantidad de camas con la cantidad de personal que se ha ido capacitando en el tiempo, digamos. Pero esto se hace cada vez más estrecho, más escaso, hay muchas licencias, la gente obviamente ya no quiere reforzar tanto, están todos muy cansados, hay mucha gente que no hemos tomado vacaciones durante todo este tiempo, entonces evidentemente que eso hace que finalmente la fuerza que esté disponible es extremadamente escasa, y de hecho en este momento la velocidad de aumento de camas es muy difícil solo por el tema de personal. Claro, es que yo creo que ahí está el punto crítico, ¿no? No es solo poder contar camas, yo creo que ahí uno puede tomar medidas reactivas eficientes, pero lo que dices tú y lo que más preocupa y ocupa es el tema de la salud y el desgaste del personal de salud. Por un lado, estar capacitándose durante una pandemia, o sea, imagínate el nivel de urgencia, de tener que aprender en el proceso para poder salvar vidas, ayudar al bienestar de las personas enfermas, pero ¿qué se hace con esas vidas, ¿no? Con el personal de salud? Yo creo que ese es un punto que tenemos que poner a la vista con urgencia, ponerse en ese lugar cuando uno dice, bueno, me están privando o de nuevo confinando, es como avanzar un paso en eso y pensar en la gente que está trabajando día a día, noche a noche, en cada uno de los hospitales de nuestro país para tratar de combatir esta pandemia que no da tregua, que nos ha tocado muy difícil acá en Chile particularmente. O sea, cuando tú hablas de casos de menores de 39 años, yo también me pregunto, ¿esto a nivel mundial está pasando también que hayan jóvenes con buena salud, flacos, como decía, sin preexistencia de otras enfermedades que también estén cayendo en esta tendencia de enfermarse con estas cepas más agresivas? Sí, claro, en los lugares que están más complicados, sí, eso es lo que se ha visto, y también eso sí es lo que ha llamado la atención siempre en la evolución, el cambio, digamos, un poco de lo que ha sido el perfil de pacientes críticos asociado a COVID. Eso se ha visto y lamentablemente ahí hago el hincapié en que por favor la gente no se sienta invencible o que esto no le va a afectar. Hemos tenido... sobre todo considerando que tenemos la herramienta de la vacuna. Esta semana, por ejemplo, hemos recibido muchos pacientes que, incluso mayores de edad, que debiéndose haber vacunado hace rato, probablemente se hubieran salvado de estar intubados en este momento. Los jóvenes también, los pacientes jóvenes con patologías, por ejemplo, asma, obesidad, etcétera, que sabíamos que eran los primeros que tenían que vacunarse y tampoco lo han hecho. Entonces, recalcar que la gente joven no está libre de caer de la ventilación mecánica, y lo peor de todo, no está libre de morir, que eso es lo más dramático, digamos. Entonces, por favor, ocupar las herramientas que tenemos, que finalmente el autocuidado, que es tan fácil de hacer, respetar las cuarentenas y vacunarse. Darwin, tú como presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva tienes, me imagino, relación directa con la autoridad sanitaria, no sé si eres parte de la mesa COVID. ¿Cómo va el tema de la vacunación? Porque uno como espectador ve que está un poco más lenta, ralentizada, hay menos llamados a vacunarse, menos calendarios dando vueltas. Hoy día cualquier persona de cualquier edad puede ir a vacunarse a los vacunatorios, ¿o no es así? Bueno, nosotros tenemos relación con el Ministerio en lo que tiene que ver fundamentalmente con redes asistenciales. Yo no pertenezco a ninguna mesa de trabajo, salvo las invitaciones que nos hacen ellos puntualmente, para aclarar. Ahora, con respecto a la vacunación está más viva que nunca. De hecho, el calendario semanal sale persistentemente, a lo mejor no tiene mucha difusión, pero está. Y por ejemplo, estos días los primeros días de esta semana fueron para las personas rezagadas, que se calcula que son cercanos a 800.000 personas que debían haber estado vacunados hace mucho tiempo y no lo han hecho, y se sigue con el calendario de vacunación para la gente más joven también, digamos. Obviamente esto está súper dependiente de la disponibilidad de vacunas, pero han llegado. Y lo otro es que, bueno, que afortunadamente el producto del pase de movilidad, más allá de las críticas que se le pueda hacer con respecto a la movilidad propiamente tal, lo que sí que incentivó a mucha vacunación, y hubieron miles de personas que se vacunaron después de ello. Así es que yo creo que es un proceso que está vivo, hay que incentivarlo y, por supuesto, botar todos los mitos acerca de sus problemas, porque sin duda en este momento las vacunas salvan vidas. Y ahí la pregunta de Federico también, que me parece importante para la gente que no llegó a esos días de rezagados, igual se puede seguir yendo, ¿no? Más allá que haya un calendario que respetar en edades, a los que les correspondía por edad antes y que no llegaron a estos días de rezagado, igual pueden ir.
Sí, yo entiendo que sí, que en el fondo yendo a los vacunatorios que les corresponden y argumentando que, por ejemplo, son personas mayores de edad o con patologías y que tienen indicación de vacuna, lo pueden hacer. Claro, y también hay mucha gente que argumenta que no tiene el tiempo, en el horario, por su trabajo, por las distancias, o porque llegó y había una cola eterna, entonces que tenía que volver en otro momento. Entonces yo entiendo que ahí hay flexibilidad y eso también es importante que la gente lo tenga a la vista, que no es como un día tan radical y o si no ya no te puedes vacunar. Al contrario, hay flexibilidades y entendimiento para quienes están en la condición de rezagado. Sí, claro, absolutamente. O sea, la vacunación es flexible en ese sentido y bueno, hay que obviamente programarse para hacer sus 2 dosis cuando les corresponda. 8:58, Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Te queremos agradecer por esta conversación, aclarar los puntos y también ayudarnos a ver que hay caminos para seguir autocuidándonos y también avanzando en el proceso de vacunación para seguir combatiendo esta pandemia. Muchas gracias y que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Gracias, Darwin. Buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Y bien, antes de irnos a la segunda pausa de esta mañana de viernes, quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Y así nos vamos a la pausa, Federico. Al regreso vamos con nuestra columna económica junto a Javiera Petersen, así que quédense en la 92.9 que ya volvemos con más aquí al Mostrador en la Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.